Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase 4 del módulo 23 de Prepa Línea 7, titulada Dirección, División del Trabajo. Antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones para esta actividad. En esta ocasión, entregaremos una presentación en la que incluyamos un esquema y en el que describamos el perfil de las personas que podrían participar en nuestro proyecto. El perfil se refiere a las características que definen a una persona que le permiten realizar una actividad en específico relacionada con tu proyecto. Instrucción 1. Identifica las actividades y tareas de tu proyecto que puedan requerir la participación de alguien más. Puedes retomar la información que incluiste en la tabla de la fase 3. Organización, actividades, tareas, recursos y procesos. Instrucción 2. Define las características de su perfil, las etapas del proyecto en las que podría colaborar y las acciones que realizaría. Instrucción 3. Integra la información en un esquema. En algunos programas se incluyen plantillas de esquema tipo jerarquía o listas. Prueba cuál de ellos expresa de manera más adecuada tus ideas. Instrucción 4. Responde las siguientes preguntas e incorpora las respuestas en tu presentación. Inciso A. ¿Cuál es la importancia de la división del trabajo en la etapa de la organización? Inciso B. ¿Es necesario integrar colaboradores en tu proyecto? ¿Por qué? Inciso C. En caso de no contar con colaboradores, ¿qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto? Inciso D. ¿Qué tecnologías, aplicaciones, sitios web, redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas interesadas en participar en tu proyecto? Instrucción 5. Guarda tu presentación y sube tu archivo a la plataforma con el nombre, apellidos, nombre, módulo 23, semana 2, fase 4. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden que en la portada se puede colocar el título de la actividad. También pueden colocar el nombre del alumno, el grupo al que pertenece el alumno, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. Posteriormente podemos colocar en la siguiente diapositiva el esquema que las instrucciones nos pide. Por ejemplo, en mi esquema mencioné al director del proyecto, mencioné que su perfil es responsable y honesto y que tiene capacidad de liderazgo. Y las etapas en las que interviene son en la fase de inicio, en la fase de desarrollo y en la fase de concreción. Y que las acciones que realizará son: investigará información para trabajar en el proyecto, tendrá el control sobre las actividades del desarrollo, revisará todos los datos del proyecto y va a recapitular más información o va a rechazar la información. Recuerden que esto va a depender de su proyecto, esto fue solo un ejemplo. En mi esquema también mencioné a las personas que serán voluntarios. Mencioné que su perfil es honesto y responsable y servicial, y que en las etapas en las que interviene son en la fase de inicio, en la fase de desarrollo y en la fase de concreción, y que las acciones que realizará son: ayudará en la mayoría de las labores,
También mencioné a un analista de datos. Y mencioné que su perfil es honesto, responsable, observador y creativo, y que las etapas en las que interviene son en la fase de desarrollo y en la fase de concreción. Y que las acciones que realizará son: analizará y procesará los datos recabados de las encuestas. También mencioné que en mi proyecto participará un médico, y que su perfil es honesto, responsable, observador y creativo, y que las etapas en las que interviene son en la fase de desarrollo. Y que las acciones que realizará son: observa la información y propone algunas ideas para mejorarla, y que apoyará económicamente al proyecto. Recuerden que las personas que participarán en su proyecto va a depender del tema de su proyecto y de su entorno. De igual manera mencioné que participará en mi proyecto un ingeniero y que su perfil es honesto, responsable y observador, y que las etapas en las que interviene son en la fase de desarrollo. Y que las acciones que realizará son: propone ideas para mejorar la aplicación del proyecto, da su propia opinión sobre el tema que se aborda, observa la opinión de las demás personas y apoya económicamente, y que propone ideas para mejorar la aplicación del proyecto. De igual manera mencioné que en mi proyecto participará un licenciado, y que su perfil es honesto, responsable, observador y servicial, y que las etapas en las que interviene son en la fase de desarrollo, y que apoyará económicamente, que opinan sobre el proyecto, propone ideas para mejorar el proyecto, observa el proyecto de manera externa y comparte información sobre el proyecto a otras personas. Estas son las acciones que realizará. De igual manera mencioné que participará en mi proyecto un profesor de primaria, y que su perfil es honesto, responsable, observador y creativo, y que las etapas en las que interviene son en la fase de desarrollo, y que las acciones que realizará son: apoyará económicamente, observará la opinión de los demás voluntarios y posteriormente comparte su propia opinión, propone ideas para mejorar los folletos y los recursos multimedia del proyecto, y que se ofrece a realizar una tarea muy importante para el proyecto. De igual manera mencioné que participará un profesor de secundaria y un profesor de bachillerato. Recuerden que las personas que participarán en su proyecto va a depender de su entorno. Y posteriormente en la siguiente diapositiva podemos responder la primera pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la importancia de la división del trabajo en la etapa de la organización? Por ejemplo, yo mencioné que en lo personal considero que es importante que se divida el trabajo en la etapa de la organización, ya que esto ayudará a que el trabajo que se esté realizando se pueda realizar de manera completa, fácil y satisfactoria, ya que, y se debe de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y en la siguiente diapositiva se puede responder la siguiente pregunta. La pregunta ¿es necesario integrar colaboradores en tu proyecto? ¿Por qué? Y por ejemplo, yo mencioné que si es necesario integrar colaboradores para mi proyecto, ya que influirán en mi proyecto de manera positiva. Por ejemplo, mi proyecto tendrá un impacto más positivo en la sociedad. Si las personas de mi comunidad ven que existe más de una persona trabajando en mi proyecto, esto les ayudará a confiar más en la información. Esto fue solo un ejemplo, se debe de continuar explicando de acuerdo con su proyecto. De igual manera mencioné que si mi proyecto incluye algunas personas especializadas en alguna profesión, ayuda a que pueda haber una amplia interacción con otras personas. Por ejemplo, y en mi caso debo de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Recuerden que esto va a depender de su proyecto. Y posteriormente se puede responder la tercera pregunta. La tercera pregunta es: en caso de no contar con colaboradores, ¿qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto? Recuerden que la respuesta de esta pregunta va a depender de su proyecto y de su entorno. Esto solo es un ejemplo. Por ejemplo, mencioné que si mi proyecto no incluye colaboradores, lo afectaría de manera negativa, ya que la audiencia de este se vería afectada, ya que no se darían cuenta de que en este proyecto estuvieron involucrados doctores, profesores, analistas de datos y personas voluntarias. También pueden mencionar cómo se afectarían o se verían afectados los recursos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, asimismo, mi proyecto no podría ser compartido con la mayoría de las personas, ya que los recursos que necesita mi proyecto se verán limitados. Por ejemplo, los recursos financieros no serían suficientes para poderlo concluir. Recuerden que existen más recursos. Se debe de continuar explicando de acuerdo con su proyecto. Posteriormente podemos responder la siguiente pregunta.
¿Qué tecnologías, aplicaciones, sitios web, redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas interesadas en participar en tu proyecto? Y por ejemplo se puede mencionar la aplicación y tenemos que colocar el nombre de la aplicación. Y la aplicación tenemos que colocar el nombre de la siguiente aplicación. Son dos redes sociales que me ayudarán a encontrar personas que estén interesadas en participar en mi proyecto. Debido a que, por ejemplo, puedo publicar en estas aplicaciones información que ayude a atraer personas a mi proyecto. Después, estas personas pueden compartir información de mi proyecto a otras personas. Esto fue solo un ejemplo, esto va a depender de su proyecto. También pueden mencionar por qué les parecen útiles, por ejemplo, considero que estas aplicaciones son muy útiles, ya que de manera rápida se puede dar información sobre mi proyecto. También la aplicación, y se debe de mencionar el nombre de la aplicación, y posteriormente se debe de mencionar el nombre de la siguiente aplicación. Me pueden ayudar a encontrar personas que estén interesadas en mi proyecto, ya que estas aplicaciones son aplicaciones de mensajería, que solo con publicar el número de teléfono de mi proyecto, las personas me pueden contactar de manera rápida. Y yo les puedo también compartir datos importantes de mi proyecto por medio de estas aplicaciones. Por lo tanto, considero que, y se pueden mencionar los nombres de las aplicaciones, son aplicaciones esenciales para que mi proyecto tenga éxito. Esto fue solo un ejemplo. Esto va a depender del tema de su proyecto y de su entorno. Y en la siguiente diapositiva se pueden colocar las referencias. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual.